Y el Señor puso esta palabra en mi corazón. Si me pueden ayudar y busquemos en Efesios 3:10. Vamos a leer Efesios 3 del versículo 10 al 11. Cuando lo tengan, pues dicen amén. Y le voy a pedir, por favor, una vez más, que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Así dice, leemos Efesios 3, versículos 10 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, es necesario que entendamos lo que cada día que nosotros nos acercamos y participamos y nos congregamos en este templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso el tema que les traigo esta mañana, el Señor puso en mi corazón, se llama La iglesia es un sueño divino. La iglesia no fue una idea humana, sino un propósito eterno en el corazón de Dios. Desde antes de la creación, Dios siempre quiso tener un pueblo especial, una familia que le amara, le obedeciera y reflejara su gloria. La palabra hebrea que se conoce y se identifica o se hace la translación como iglesia es kenesia, que significa lugar de reunión o asamblea. Esta palabra deriva del verbo hebreo lignos, que significa juntar o reunir. Y eso es lo que hacemos todos aquí, ¿verdad? Cada vez que participamos en los diferentes cultos de nuestra iglesia. En griego esta palabra se dice eclesia, que significa llamar fuera, significa convocación y designa a asambleas del pueblo. La iglesia es uno de los mayores misterios y bendiciones que Dios ha dado a la humanidad. Lejos de ser solo un edificio o una institución, la iglesia representa el sueño divino de Dios. Un pueblo unido en fe, amor y comunión con Él. Desde la eternidad, Dios soñó con un pueblo que le adorara, que reflejara su gloria y que cumpliera su propósito en la tierra. El libro de Génesis nos narra, como en Génesis 1:27, cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios le creó varón y hembra, los creó y les llamó Adán y Eva. De ellos creó un solo linaje a toda la humanidad, como dice el libro de los Hechos, el capítulo 17, versículo 26. Nos dice, y de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los linajes, los límites de su habitación. Después del diluvio, el Señor llamó de este linaje a los patriarcas, como narra el Antiguo Testamento. Llamó al patriarca Abraham, patriarca Isaac, patriarca Jacob, y de la descendencia de este último, sus 12 hijos, fue fundada la nación de Israel, a los cuales, como dice la Escritura en Jeremías 30:22, y serán para mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Según el Antiguo Testamento, Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo originalmente. La iglesia no fue una idea humana, sino un propósito eterno en el corazón de Dios desde antes de la creación. Dios siempre quiso tener un pueblo especial, una familia que le amara, le obedeciera y reflejara su gloria. La Escritura en Éxodo 12, 40 al 42 nos narra cómo después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios sacó con mano dura, enviando 12 plagas, haciendo muchos milagros y portentos, y luego le guió a este pueblo por el desierto por 40 años. Por el día les guiaba con una columna de nube, ¿verdad?
como nos narra en Éxodo 12, 40 al 42. No, perdón, Deuteronomio 8, versículos 2 al 16, nos narra cómo Dios guiaba a ese pueblo por el desierto de noche, con una columna de humo y por el día, por la noche con columna de fuego y por el día con una columna de humo. Alimentándoles diariamente, les daba de comer del maná, y esto nos lo dice Éxodo 16, 4. Aún le dio a beber agua cuando pidieron agua, como dice Éxodo 17, 6. Por la desobediencia y falta de fe de este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel fue condenado a peregrinar por el desierto durante 40 años, conforme se describe en Números 14, versículos 33 al 34. Sus hijos andarán errantes en el desierto durante 40 años. Luego el Señor los introdujo y entregó la tierra de Canaán como Él le había prometido al pueblo de Israel. Dios cumplía su pacto a través de este trato de Él con Israel. Pero vamos a ver qué pasa con el pueblo de Israel, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Pero este pueblo era de dura cerviz. Cuando los jueces gobernaron a los israelitas, ellos desobedecieron a Dios y no expulsaron a todos los habitantes de la tierra. En consecuencia, sus hijos fueron llevados a adorar a los Baales y surgió una generación que no conoció a Dios. La causa de la sanción, en definitiva, es la falta de fe del pueblo, la cual se relaciona directamente con su incapacidad de entender las señales hechas por Dios a favor de Israel, tanto en el Sinaí como lo hizo Dios en el desierto con ellos. Las causas de su desobediencia incluyeron idolatría, avaricia, violencia y su incredulidad. Leemos estas cosas y el Señor nos está ministrando esta palabra por una razón. Es necesario, como dice la Escritura, más adelante lo vamos a leer, que entendamos los errores que cometió esta nación en su trato de Dios con ella. ¿Para qué? Para que no repitamos los mismos errores y caigamos en las mismas faltas que cayó el pueblo de Israel, ¿verdad? La idolatría y su flagrante rebelión agotaron la paciencia de Dios, quien descargó sobre ellos el peso total de esas maldiciones y se desentendió de ellos. En Oseas 4, 6, la voz de Dios y la palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor se desentendió del pueblo de Israel, y después de ellos entraran en la tierra de Canaán, ellos desobedecieron al Señor, quebrantando su pacto, porque Dios les dijo a ellos que cuando entraran esas naciones tenían que destruir a todas esas 7 naciones que habitaban ese territorio de Canaán. Y ellos hicieron pacto con los cananeos y no destruyeron sus altares. Como consecuencia, no lograron conquistar la tierra de Canaán, pues el Señor dejó de ayudarlo. La desobediencia de este pueblo de Israel es un tema central en el Antiguo Testamento y se refiere a su incumplimiento repetido de los mandamientos de Dios, lo que trajo como consecuencia la muerte de una generación, el fracaso de la conquista de Canaán, la división en 2 reinos y guerras, y finalmente ellos fueron expulsados al exilio. Como todos sabemos la historia, el pueblo de Israel estuvo por toda la tierra diseminado, y lo que sucedió en el siglo anterior durante el tiempo del Holocausto. El sueño eterno de Dios, que habíamos hablado desde el principio, no se concretó hasta la venida de su Hijo Jesucristo a la tierra, como nos narra el Nuevo Testamento. Jesús, durante su ministerio terrenal de 3 años y medio, llamó, capacitó y envió primero a 12 discípulos, como nos narra Mateo, capítulo 4, versículos 16 al 22. Y delegó en uno de ellos, Pedro, como futuro líder.
Y esto lo podemos leer en Mateos 16, 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego envío a otros 70, de acuerdo a como dice Lucas 10:1, y después de su muerte redentora en la cruz, su resurrección y ascensión, como leemos en Hechos 1:15, llamó a otros 120, a los cuales llenó con el Espíritu Santo que les había prometido, como dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego de cumplirse esta promesa, como narra Hechos 2:4, fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ellos predicaron el Evangelio en Jerusalén, y en 2 ocasiones lo predicaron. Sabemos la historia del episodio después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, como Pedro se levantó y dio testimonio de Jesucristo, y durante esa predicación se convirtieron 3,000 creyentes. En el otro episodio de la Hermosa, cuando Juan y Pedro iban y entraban al templo de la Hermosa, y estaba este cojo de nacimiento allí, y ellos oraron por él y dijeron: no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te damos, y en el nombre del Señor Jesús levántate y anda. El testimonio de este otro individuo, y el evangelio fue una vez predicado a través de Pedro fue utilizado para predicarle. La Biblia no nos dice exactamente qué cantidad de convertidos hubieron, ¿verdad? Pero se sobreentiende que hubieron otra gran cantidad de creyentes. El Señor le dijo, más adelante podemos ver, por causa de la persecución que hubo después de lo que sucedió en la Hermosa, y todos sabemos los eventos, cómo fueron llevados al concilio, ¿verdad? Y empezaron a perseguir a la iglesia. Los discípulos fueron esparcidos por toda Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía. Luego el Señor se les reveló a uno de sus perseguidores, a Pablo, en el camino a Damasco. Eso nos lo narra Hechos capítulo 9, y en el versículo 15 nos dice cómo el Señor le dijo a Pablo: ve porque, le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró por donde venía, y entró en la casa, y poniendo sobre Pablo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le fue delegado por el Señor el apostolado a los gentiles. Y este fue y predicó el Evangelio, estableciendo iglesias en todo el mundo conocido de aquella época, el territorio del Imperio Romano. Y el Espíritu Santo los respaldó, manifestándose en cada creyente durante cada predicación que se unían a la iglesia. A través de Cristo se extendió esa gracia a todas las naciones. Así nació la iglesia, la familia de Dios en la tierra. Es el sueño de Dios realizado y cumplido. Un pueblo santo, separado, redimido. Eso somos cada uno de nosotros, mis hermanos, gocémonos, ¿verdad? Porque gracias a esa sangre tenemos la libertad que tenemos en este día de estar aquí adorando al Señor y glorificando su nombre. Habitó y Cristo, y guiado por, realizado un pueblo santo, separado, redimido, guiado por Cristo y habitado por su Espíritu, destinado a cumplir su voluntad, a glorificarle y extender su amor por toda la humanidad. Así como dice en Corintios capítulo 5, el versículo 20 nos dice: nosotros, cada uno de nosotros, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En Efesios 3:11, una vez más, volvemos a leer como lo hicimos al principio. Según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo nos recuerda que la iglesia no es un fruto de la casualidad.
sino el plan eterno de Dios realizado. En Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que anhelan mirar los ángeles. Es decir, los ángeles anhelaban y deseaban tener la bendición que cada uno de nosotros tenemos en este momento. Y es que Dios nos ha escogido a nosotros para predicar este Evangelio, ¿verdad? Es necesario que no tomemos eso en poco, que entendamos la responsabilidad que tenemos delante de Dios y que Dios cuente con cada uno de nosotros para que ese Evangelio sea extendido y expandido, ¿verdad? Es decir, la administración de este Evangelio nos fue confiada a nosotros los creyentes en Cristo. Jesús es la piedra fundamental de la iglesia. Él prometió: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Mateo 16, 18 nos dice: sin Cristo el sueño de Dios no podría realizarse. Con Cristo la iglesia se convierte en un refugio seguro, en un instrumento de transformación, en la manifestación del amor divino en el mundo. La iglesia es un templo vivo de Dios donde su presencia se manifiesta, donde cada corazón puede ser transformado. Como dice en 1 Corintios capítulo 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada acción de amor, cada vida restaurada, cada servicio realizado dentro de la iglesia es parte de este sueño divino que Dios ha diseñado desde la eternidad. Ser parte de la iglesia de Cristo implica también en participar en su misión de anunciar el Evangelio y hacer discípulos y reflejar el amor de Dios a toda criatura, y en toda la tierra. Jesús nos ordenó en Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando cada creyente cumple esta misión, contribuye con el sueño divino de Dios que se expanda y toque la vida de más personas. La Biblia presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro uno, cada uno en particular. Esto significa que todos los creyentes formamos parte de un solo cuerpo espiritual, donde Cristo es la cabeza y cada miembro es la cabeza, y el Espíritu Santo habita en cada creyente en la comunidad de fe, guiándonos, fortaleciéndonos, santificándonos a la iglesia. Y cada miembro tiene una función en especial, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones, ¿verdad? Y también nos dice la palabra de Dios que la iglesia es el pueblo de Dios. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 nos afirma: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto quiere decir que los creyentes somos escogidos por Dios para servirle y proclamar su grandeza. Somos la esposa de Cristo, como enseña Efesios 5, 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este pasaje nos muestra el gran y profundo amor sacrificial que Cristo tiene por su pueblo. La iglesia debe de responder a ese amor siendo fiel, obediente y pura. En conclusión, la iglesia, según la Biblia, no es un edificio, sino una comunidad de creyentes unidos por la fe en Jesucristo. Cuando nos reunimos en cualquier edificio como entidad viva, debemos cumplir estos 5 propósitos: la adoración, la comunión entre los hermanos, el discipulado, que sigamos ayudando a nuestros hermanos a crecer en conocimiento de Cristo, a servir a las personas, a compartir el mensaje del Evangelio con otros a través del evangelismo. Desde el principio la iglesia nació con una misión divina: continuar la obra de Cristo en la tierra. Jesús no fundó la iglesia para que fuera un lugar de reuniones vacías o tradicionales muertas,
sino una comunidad viva. Una comunidad viva llena del Espíritu Santo, encargada de llevar su mensaje a todos los rincones del mundo. Cuando Jesús dio la gran comisión, eso no fue una sugerencia, ni una opción. Él fue fundamentado para todo creyente y para toda congregación. Él dio una orden. Él dijo, id y hacer discípulos. O sea, no es opcional. Es nuestra responsabilidad delante de Dios que vayamos y hagamos discípulos, ¿verdad? Eso tenemos que cumplirlo como iglesia para ser obedientes, ¿verdad? Hoy, más que nunca, la iglesia debe volver a ese propósito central, formar discípulos que reflejen el carácter de Cristo y que transformen al mundo. Amados hermanos, las últimas predicaciones de nuestro pastor, los martes y los domingos, él ha exhortado a todo el pueblo a levantarse a trabajar y a trabajar para el Señor, predicando el evangelio, sean en nuestros trabajos, en nuestros centros de trabajo, sea en nuestros barrios con nuestros vecinos, nuestros familiares y amigos, o en este ministerio de nuestra iglesia, que salimos a las calles regularmente todos los sábados. Cuando nosotros como creyentes dejamos de oír la voz de Dios, la exhortación de nuestros pastores, de cumplir con los propósitos del Señor, que el Señor nos ha encomendado, desobedecemos al Espíritu Santo de Dios. Corremos el riesgo de contristarlo o descuidarnos y hasta aún podemos perder nuestra salvación. En Isaías 59:2 la Escritura nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia nos enseña en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, todo eso que hemos compartido y hemos leído, cómo Dios trajo al pueblo de Israel, cómo Dios trató con ese pueblo, cómo Dios buscó pacientemente orar con ese pueblo, y cómo ese pueblo por su dura cerviz se apartó de él, rompió el pacto, y todos sabemos las consecuencias que han pagado por estos 2 siglos, se puede decir aproximadamente. Hermanos, no juguemos con el Señor, no juguemos con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos enseña, como dicen en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aprendamos de los errores del pueblo de Israel y no cometamos los mismos errores, y obedezcamos al llamado de Dios. Romanos 11, versículo 13 al 22, el apóstol Pablo hace una reflexión tremenda y nos enseña para que comprendamos, ¿verdad?, cómo Dios trató con el pueblo de Israel, cómo Dios trata con el pueblo gentil en este tiempo. Dice la Escritura, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? En otras palabras, Dios no ha acabado con ese pueblo. Estamos viviendo este tiempo de gracia, pero ya este tiempo de gracia, las señales nos lo están mostrando, están llegando a su fin. Luego del arrebatamiento de la iglesia, Dios va a tratar una vez más con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero la Escritura aquí nos dice, como Pablo nos explica, de esta manera, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, o sea, el pueblo de Israel, también lo es la masa restante, que ahí no incluye al pueblo gentil, sino vida de entre los muertos. Si el versículo 17 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y
si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, como es la realidad. Dios permitió y todo lo que sucedió con el pueblo de Israel, porque en la promesa que le dio a Abraham estaban incluidos los gentiles. Y abrió esa puerta y dio la oportunidad que por la dureza del pueblo de Israel, el evangelio pudiera llegar a nosotros los gentiles, ¿verdad? Pero, pues la rama, si dice, y sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, ellos fueron desgajados temporalmente. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también puedes ser cortado. Hermanos, aquellos que, ¿verdad? Hace en el principio del año, muchos de nosotros aquí en la congregación, ¿verdad? Fuimos convocados a una asamblea y se nos citó aquí aquellos que tuviéramos la inquietud que quisiéramos servir al Señor en el ministerio de evangelismo, ¿verdad? Hicimos compromiso aquí delante del Señor de que íbamos a servir en ese ministerio. Algunos de nosotros, ¿verdad? Salieron una vez, tuvieron ciertas experiencias, se desanimaron y no volvieron. Yo les recuerdo que su voto y pacto es con nuestro Señor. Y oramos para que Dios siga, restaure y levántense una vez más. Porque la Escritura dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Gloria sea al Señor. Amado, si alguno de ustedes siente, ¿verdad? Convicción, se siente que le ha fallado en este sentido, en esto que hemos ministrado al Señor, el Señor es, como dice la Escritura, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la justificación por vuestros pecados. La Escritura nos enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios lo echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Dice la Escritura que venid y estemos a cuenta, que aunque nuestros pecados fueran tan rojos como la grama, serían emblanquecidos como blanca lana. Estamos a tiempo, tenemos el tiempo, hermano. Si alguno siente en este momento que le ha fallado al Señor en este llamado de servir, en este llamado de predicar el Evangelio, o ha fallado y quiere en esta hora reconciliarse, hacer pacto con el Señor, o siente en su corazón el llamado de servirle al Señor, pues yo le invito que pase aquí y estamos dispuestos a orar por ustedes, ¿verdad? Y en esta hora decimos como dijo Habacuc 3:2, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, darla a conocer. Una vez más le pido, hermanos, si nadie necesita la oración, que adoremos al Señor una vez más. Gloria a Jesús. Pongámonos en pie y vamos a adorar al Señor. Bendito sea tu nombre. Amado Señor y Salvador, gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído a tu pueblo en esta mañana. Nosotros sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor, sino que cumple el propósito para lo cual ha sido enviada. Nosotros confiamos, Señor, que en tu tiempo esa palabra ha de llevar fruto. Padre, en esta mañana te rogamos que tú continúes, Señor, que tú continúes, Señor, que tú continúes en control de este ministro para ti, esta administración, y que tú, Señor, te muevas, Padre. Te muevas una vez más, hermanos. Yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo sé que fue la sangre
Yo sé que fue la sangre, por ella redimido.